Buenas noches. Pero qué rapidez. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva jornada de Legar, en este día 7 de septiembre. En realidad la fecha era ayer, pero bueno, como ayer se cumplieron 91 años del primer golpe de Estado en la Argentina. Y habíamos pensado en hacer esta reunión para hablar de ese golpe de Estado y obviamente de todos los golpes de Estado que hubo durante el siglo XX, que fue una modalidad y un fantasma que, digamos, tuvimos durante mucho tiempo, durante alrededor de 50 años y después también, ¿eh? Después también. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y todas, gracias por estar. Y decía que si bien ese 6 de septiembre de 1930, hace 91 años, se produjo el primer golpe de Estado del siglo XX, 4 días después, el 10 de septiembre de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia Nacional lo convalidó mediante una acordada. Tristemente célebre esa acordada, porque a partir de esa, entre comillas, legalidad, ¿no es cierto?, da la sensación de que se le abrió la puerta a lo que vendrá después. Por eso decimos que este golpe fue la antesala de todos los que se sucedieron durante el siglo XX. No quiere decir esto que nuestra historia haya sido del todo regular, de hecho nuestra historia fue muy irregular, y a partir de lo que llamamos la Organización Nacional, ¿no es cierto?, a partir de la sanción de la Constitución del 53 y todos esos años que hubo antes, podemos decir desde 1862 hasta 1930, pasan 68 años sin que se produzca ningún tipo de interrupción por fuera de la Constitución. Pero cuidado, esto no quiere decir que, como dije recién, esto hayamos tenido una sucesión de gobiernos regulares, sino que hubo una cantidad de irregularidades muy importantes en el siglo XIX que hacen tambalear un poco la legitimidad de aquellos que estuvieron en el poder. ¿Por qué mencioné el año 1862, que en realidad podemos decir 1861, ¿no? Por lo siguiente, porque ahí se produce la batalla de Pavón. No me quiero ir muy atrás porque simplemente lo quiero hacer a modo de introducción. Ustedes saben que después de muchos años sin que se pueda realizar una constitución, a partir de la Declaración de Independencia. No se declaró la independencia en 1813, ni se sancionó la Constitución, que fue el primer intento. Se hace en 1815 la mitad del mapa, los pueblos de Artigas. La mitad del mapa declara su independencia en 1815. Y yo lo destaco porque en 1816 esas provincias no están en Tucumán. Si bien es importante y es la independencia oficial, hubo otras provincias que lo habían hecho un año antes, en 1815. En 1819 se realiza un primer ensayo constitucional, fracasa, las provincias piden el federalismo. Buenos Aires, que había actuado tan arteramente con la guerra de independencia, lo vuelve a hacer con la guerra del Brasil y vuelve a sancionar otra constitución que tampoco aceptan las provincias. Y después viene un periodo en el cual no tenemos una constitución, pero tenemos una confederación legitimada a partir del Pacto Federal de 1831, al que se van adhiriendo todas las provincias y que se extiende hasta 1852. Van a pensar en Juan Manuel de Rosas, obviamente, pero Juan Manuel de Rosas no nos olvidemos que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia a lo mejor más importante, la provincia que tenía las posibilidades administrativas más importantes, que recibía la delegación por parte de todas las provincias de la representación exterior. Pero digamos, Rosas nunca fue un presidente. Luego de la batalla de Caseros, luego de varios actos, en 1853 se sanciona la Constitución, vigente hasta el momento, ¿no? Hay mucho para decir al respecto, ya lo vamos a hablar en alguna otra charla, pero a partir del año siguiente, el 5 de marzo, creo, de 1854, asume el primer presidente de la Confederación, que es Urquiza. 6 años, como marcaba la constitución anterior, hasta 1860, y después lo sucede otro presidente, no había reelección inmediata, que era Derqui. En el 59 se había producido la batalla de Cepeda, la segunda, porque en el año 20 fue la primera, y en el 62 la batalla de Pavón. En este momento se disuelve todo.
Y en este momento queda como triunfador en el campo de batalla Bartolomé Mitre, sin tirar un solo tiro, y se produce un gobierno de facto. Luego es convalidado, luego Mitre es elegido, con las costumbres, con, digamos, la legalidad de la época, y a partir de ese momento parece como que en la historia no hay ningún tipo de interrupción que no esté prevista en la Constitución. Es decir, al presidente lo sucede el vicepresidente, ante su muerte o renuncia, y así fue como se sucedió todo esto. En el medio de esto tuvieron que hacer una ley de acefalía, digamos, porque el gobierno no puede quedar acéfalo, si no está el presidente tiene que estar el vice. Resulta que Mitre se había dado la guerra con el Paraguay y había quedado Marcos Paz como vicepresidente y que se murió. Y fue el único momento de la historia en que no hubo un presidente en Buenos Aires, ¿no? Que aparte, por cierto, la ciudad actuaba de prestado, ¿no? Había una ley de compromiso, Buenos Aires le prestaba su sede al gobierno nacional. Y en ese momento sancionaron la ley de acefalía 1868, la ley 252, mirá, será vieja. Y la menciono, recuérdenla, ley 252 de acefalía. ¿Por qué? Por las dudas de que Mitre se llegase a morir en la guerra. No había vicepresidente, ¿qué pasaba si Mitre moría en la guerra? Teníamos que marcar una sucesión. Ante la muerte o dimisión del presidente, lo sucede el vice. Si no está el vice, bueno, en este caso tendría que sucederlo el presidente provisional del Senado. Digo provisional porque ustedes saben que el presidente regular del Senado es el vicepresidente de la Nación. Hoy Cristina Kirchner. Ante la ausencia del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Hoy Sergio Massa. Ante la ausencia de estos dos, el presidente de la Corte. Hoy este señor que no me acuerdo, presidente de Clarín. Esa fue la orden que se hizo en la ley de acefalía. Por las dudas, ¿se usó alguna vez? Jamás en estos tiempos. Ningún presidente tuvo, o sea, reemplazo simplemente por muerte, obviamente, algunos murieron y fueron reemplazados por el vice, y otros renunciaron y fueron reemplazados por el vice. Que yo recuerde muerte, la primera que se produjo fue la de 1906, la de Quintana, que fue reemplazado por Figueroa Alcorta, y renuncia la de José Evaristo Uriburu, que fue reemplazado por, Sáenz Peña, que fue reemplazado por Luis Sáenz Peña, que va a ser reemplazado por José Uriburu. El tío del que hoy va a estar en el centro de nuestra reunión. Bueno, quiere decir esto que no había ninguna forma de que no fuera esta para que alguien ocupara el cargo de presidente. Después también podemos discutir sobre ciertas modalidades preparadas para que una élite gobernara, es decir, un sistema electoral, ¿no es cierto?, que atendía a nuestro sistema político, pero con determinadas limitaciones, es decir, una universalidad muy limitada, hombres mayores de 21 nada más, no mujeres, no niños, no extranjeros, siempre el voto fue universal, porque nos hablan de voto universal, el voto siempre es universal. Lo que pasa es que la universalidad va variando a través del tiempo. El voto era facultativo, es decir, que votaba el que quería, y era cantado. Entonces, estas dos reglas permitían que decir, bueno, es facultativo, vota el que quiere. Perfecto, yo me junto un ejército de personas que va a venir a votar. Entonces, bueno, yo tengo un grupo de personas ya anotadas para votar, porque había que anotarse en una lista. El que no se anota no vota porque no quiere, es facultativo. Entonces, más chiquito se hacía el universo todavía. Votaba el que quería, ¿no? Y encima era cantado, lo cual permitía ciertas represalias para ciertos sectores. Vos trabajás en determinada fábrica, tenés que votar lo que te dice el patrón. Estás en la estancia, también. Y ahí aparece el puntero. Veo que ustedes vieron una miniserie ahora, la famosa palabra el puntero. Bueno, el puntero viene de esa época. Después salió el boca de urna, pero acá no hacía falta boca de urna, porque había un tipo que se paraba, que era el fiscal, se paraba en la punta de la mesa, mira, ¿usted por quién vota? Por Irigoyen, usted por Costa, usted por... Bueno, y así. El tipo iba punteando sin ningún problema porque el voto era cantado. Entonces tenía esa posibilidad tan limitada de acceso al poder. Había que ganar las mesas, había grandes conflictos durante el día de las elecciones, y había modalidades muy extrañas, como de pronto poner preso al puntero del partido opositor. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo lo metíamos preso? Averiguación de antecedentes. Vamos a meterlo preso por 24 horas, lo metemos preso a la mañana, lo largamos a la noche. Entonces no tiene la posibilidad de llamar, de convocar ni de juntar gente para ir a la elección. Bueno, estas eran las irregularidades que existieron siempre. Se pretendieron hacer algunos cambios, y el último que se hizo creo que fue el gran foco de conflicto. Esto permitió mantener a la élite en el poder. Guarda, cuando Roca dijo hay que hacer entrar a la oposición e incluyó un sistema
a través de Joaquín B. González, su ministro de Interior, un gran jurista, Joaquín B. González. Aún lo seguimos citando aún en derecho penal, a pesar de ser un gran constitucionalista y un gran penalista. La primera ley que no permitió que se reformara el voto cantado y el voto facultativo, tipos que se opusieron en forma muy acérrima a esto, como entre ellos Carlos Pellegrini. Claro, ¿cómo no es de argentino, de poco hombre, no decir a quién se vota? Entonces, bueno, o queríamos ocultar o nos queríamos hacer los boludos que era lo que realmente pasaba detrás de todo esto. ¿No es cierto? Y voto obligatorio, Joaquín B. González tenía miedo de que, como Argentina es un país de anomia, a nosotros no nos gusta mucho obedecer las leyes, tener una legión de incumplidores. Entonces no se pudo a principios del siglo pasado reformar esto, pero sí se cambió el sistema a un sistema el sistema de circunscripciones. A Quintana no le gustó, lo eliminó una vez que asumió el poder, y las cosas siguieron como antes. El voto era que ganaba, se llevaba toda la lista, como es en Estados Unidos ahora. Porque nosotros tenemos una constitución hecha a imagen y semejanza de la Constitución norteamericana, más allá de los arreglos que le puede haber hecho Juan Bautista Alberdi en Valparaíso en 1851, en aquel libro que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. Así las cosas estaban, hasta que dos hombres, un tipo que llegó tarde a la presidencia, que se llamó Roque Sáenz Peña, 20 años tarde. ¿Saben por qué? Porque Roque Sáenz Peña estaba llamado a ser presidente en 1892 y la élite no lo quiso. Entonces, en una maniobra de Roca y Pellegrini, más que nada Roca, ¿no? Porque la película, digamos, la política está manejada por Roca y por Mitre a lo largo de la historia. Lo cambió y lo puso como presidente o como candidato a su padre, Luis Sáenz Peña, que como ven la historia nos dice que a los 13 años renuncia, claro, después de aquel golpe radical de los radicales, ¿no es cierto? Aquel golpe de Leandro N. Alem, que ya había formado un gabinete. Ven que había habido intentos, claro que hubo. Los radicales se sentían ofendidísimos por este sistema todo arreglado y no querían ser parte del mismo. Entonces, muerto Alem, que pensaba que podía llegar por la fuerza, termina suicidándose. Su sobrino, quien se queda al frente del partido, declara que la Unión Cívica Radical se vuelve abstencionista. O sea, nosotros no participamos más de las elecciones. O sea, para participar de este sistema, que no podemos hablar de fraude, pero digamos que está cargado de muchísimas irregularidades, ¿no? Que son parte del folclore de la época. Pensaba que podía llegar por la fuerza. Y para impedir esto terminan en un acuerdo. Estoy haciendo un resumen muy interesante para llegar al 30 de septiembre, ¿no? Porque podríamos hablar muchísimo de esto. Hacen un acuerdo en el cual se va a sancionar la ley Sáenz Peña. Pero en esa ley Sáenz Peña, obviamente, su mentor es Luis Sáenz Peña, su gran ideólogo es, como había sido Joaquín B. González de Roca, acá es, ya me va a salir, salteño, el ministro del Interior salteño, Indalecio Gómez, y participa obviamente del otro lado un ex compañero de filas, porque habían estado juntos en el Partido Republicano, que no era otro que Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, y se sanciona la ley Sáenz Peña, que permite este cambio que no se había logrado 10 años atrás. Voto universal, ampliamos la universalidad, sí. ¿Cómo? Ahora van a ser hombres mayores de 18, con muchas restricciones. Mujeres no, niños no, pero hay algo muy importante que tengo que mencionar acá. Extranjeros no. Por eso la universalidad es tan pequeña. Ustedes no se olviden que la Argentina, en términos relativos, fue el país que recibió la mayor inmigración. Digo en términos relativos porque en términos absolutos saben ustedes que fue Estados Unidos. Recibió la mayor cantidad de inmigrantes, pero ya tenía una población tan importante que, digamos, no le hacía mella, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros sí. Llegó un momento que eran casi 4-1, había más extranjeros que nativos. Entonces era muy, muy reducido el grupo de hombres que podía votar, ¿no? Está renga una democracia a la que estamos llegando en forma tardía, digamos, ¿no? Porque llegamos al pleno de la democracia en 1912, cuando en Europa y en Estados Unidos mismo va a comenzar una pequeña decadencia, que la van a poder remontar. Los países de Europa no van a terminar en autocracias, en la guerra. Estados Unidos va a poder salir, a lo mejor gracias al nuevo modelo que traen los demócratas con Roosevelt, pero van a pasar una Belle Époque bastante jodida.
La Argentina llega tarde a la democracia, en la cual se establece un sistema por el cual los conservadores pensaban que iban, como su nombre lo indica, a conservar el poder, pero que le iban a permitir paso a esa oposición a la que se le había negado y que estaba representada en su gran mayoría por la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Un partido populista, podemos decir, ¿no? Porque también están los conservadores, pero también lo tenemos si queremos, al Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre, y también lo tenemos a Juan B. Justo con el socialismo, ¿no es cierto? Entonces estoy nombrando, digamos, los 4 que van a participar en las elecciones presidenciales del 16, porque en el 10 hubo en las elecciones en las que ganó Roque Sáenz Peña, el hijo de Luis, por cierto. En el 12 se sancionó la ley que lleva su nombre. En el 14 hubo una muestra en las elecciones, pero ya comenzó la guerra y Sáenz Peña no va a poder ver este desenlace porque muere en este año y es reemplazado por el vicepresidente, ¿no? Jujeño, conocido con el seudónimo del Diaguita, ¿no? Por sus rasgos físicos, porque era jujeño, era Victorino de la Plaza. Quien completa el mandato. Y en 1916 se produce este cambio tan trascendente, porque de aquellos que votaban años atrás, va a aumentar enormemente la magnitud del voto. El voto se va a volver popular. Claro, van a votar aquellos hijos de los inmigrantes que por ahí antes no votaban porque todavía eran menores o porque estaban sus padres. Se habían anotado en lo que se llamaba el paralelismo con el enrolamiento. ¿Y qué era el enrolamiento? Claro, era una libreta que se había creado a los fines del servicio militar obligatorio que se había establecido en 1902. Entonces, con esa misma libreta, ahora iban a poder votar. Ya no iban como antes, que venía y decía, soy fulanito de tal, o soy el difunto García y vengo a votar. Bueno, y 3 o 4 tipos votaban en distintos lugares, porque era la modalidad de la época. No tenemos que sentir sorprendidos, no es solamente un invento argentino. Si ustedes ven Pandilla de Nueva York, la película, ven que está bien, estamos hablando de ficción, ¿no es cierto? Pero ven más o menos cómo se desarrolla en el mundo entero todo esto de las elecciones. Hubo un cambio muy importante, pasar de una élite gobernante, una hegemonía que se había establecido a través de este sistema corrupto o irregular que vengo mencionando, trajo al gobierno a Irigoyen, que derrotó con muy poquitos electores, porque tuvo que hacer un acuerdo en el colegio electoral, porque llegó al 47%. Había conseguido 151 electores, creo, de los 300 que había en esa época, si mal no recuerdo, si no me engaña la memoria, con el número que había que acceder. Y participó Irigoyen por la UCR, participó Rojas, creo que era, por los conservadores, participó Lisandro de la Torre por el Partido Demócrata Progresista, que es una decisión de la Unión Cívica Radical, una decisión después de haberse peleado a duelo, ¿no? Se termina peleando a duelo con Irigoyen. Miren qué ironía, ¿no? Porque ese duelo se produjo el 6 de septiembre de 1897, 33 años de la fecha que hoy venimos a recordar, en un duelo por el cual las cosas se resolvían así antes. Se resolvían, lo arreglamos afuera y se arreglaba a espada o a los tiros. Obviamente que no estaba prohibido, pero bueno, esto se arreglaba, podía ser a muerte como no. O sea, a espada era el primer toque y disparo era un solo disparo. Le podías dar, le podías cerrar, le podías dar en un brazo, lo podías dar en medio de la cabeza o en medio del pecho. ¿No es cierto? En este caso fue duelo al primer toque y el ofendido era Lisandro de la Torre por algo que había escrito Irigoyen y eligió espada. Y Irigoyen no tenía la menor idea de lo que era esto, así que a la noche se puso a practicar con unos amigos y al otro día se fue al duelo. Dicen que en ese duelo, al primer toque hay que avisar, el famoso touché en francés es porque se corta ahí la pelea, ¿no es cierto?
Y parece que Lisandro lo tocó un par de veces y el otro se quedó calladito para seguir la pelea. Y los padrinos tampoco acusaron el toque. Y en un descuido le pegó un sablazo en la cara y le corta la mejilla, lo cual ahí aparece la sangre y hay que cortar el duelo y queda como vencedor del duelo Irigoyen contra Lisandro de la Torre, que tiene que usar barba por el resto de su vida, ¿no? Y acá se enfrentan en estas elecciones. Gobierno de, digo, incipiente democracia, si la queremos llamar así, ¿no? Porque podemos hablar de república, pero digamos democracia, donde el voto se comienza a ser más amplio, más efectivo, donde la participación es mayor. Hasta algunos autores se atreven a decir que el primer presidente fue Irigoyen. Bueno, yo no sé si compartir esta cuestión, porque, pero sí, no ocultar todas las irregularidades que he mencionado. Lo cierto es que, bueno, Irigoyen tuvo un primer gobierno, muy criticado, por cierto, por los conservadores, gobiernos que ya tenían integrantes que no tenían doble apellido, gobierno popular, por cierto, gobierno que se la vio negra con cuestiones como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la cuestión de Quebracho en el Chaco, a un territorio nacional, no provincializado aún, ¿no es cierto? Y entregó su gobierno a otro correligionario, como dicen ellos, que era un patricio, verdaderamente un patricio, Marcelote de Alvear. Marcelote le decían las élites, un tipo que si bien era de la Unión Cívica Radical, era un conservador, digamos, en el sentido de lo que encierra sus amistades y todo lo demás. Un conservador radical, le podríamos decir, no sé si me lo van a permitir los propios radicales, ¿no es cierto? Pero un patricio, el hijo de don Torcuato, el nieto de Carlos María de Alvear, el bisnieto de Diego de Alvear, ¿no? Tipo, bueno, murió sin descendencia, un galán, se la pasaba cobrando herencias de Francia, sin más allá de aquel vínculo que algún autor como Chumbita establece con el propio San Martín. No sé si es Chumbita, pero hay algunos que lo vinculan, ¿no es cierto?, con Alvear, con San Martín. Nada es comprobado. Pero que se pasó gran parte de la vida persiguiendo a Regina, su esposa, una cantante lírica internacional, hasta que la logró conquistar y se casó con ella. El Teatro Regina lleva su nombre de esa época, precisamente, la Casa del Teatro, por su esposa. Ocupó el mandato de 1822 a 1828, la Belle Époque, lo que viene después de la guerra. Pero ¿qué pasa? Durante este gobierno surge de estos radicales de Galera y Bastón, ¿no? Por eso mencioné lo del vínculo cercano a los conservadores, más que no se puede decir históricamente que Marcelo T. Alvear alguna vez haya traicionado a Irigoyen o la Unión Cívica Radical, porque es imposible. De hecho, gastó su fortuna en nombre de la Unión Cívica Radical hasta su muerte en el 43, pero que surgió de su gobierno, sus ministros van a ser los que van a formar el radicalismo antipersonalista. Y vayan teniendo en mente esto que voy mencionando, ¿no? Dijimos antes la biocefalía, bueno, ahora vamos a hablar del radicalismo antipersonalista. ¿Por qué antipersonalista? Porque se lo llamaba el personalista Irigoyen. ¿Por qué? Porque en ese duelo, Lisandro de la Torre le dijo, claro, porque vos tenés ambiciones personalísimas, ¿no? Vos tenés ambiciones personales, por eso lo hace, por eso no querés participar de elecciones, porque vos querés llegar por la fuerza. Ahí vino la bronca, ahí vino el duelo y todo eso. Y quedó como el personalista o el antipersonalista. Eras irigoyenista, eras personalista, porque tenías culto a la personalidad. No lo eras antipersonalista. Y acá surgió este radicalismo antipersonalista, radicalismo anti-irigoyenista, que estuvo compuesto por tipos, recuérdenlos, Ortiz, Agustín Pedro Justo, ¿no? Casualmente, dos ministros, Instrucción Cívica y Guerra, de Marcelo T. Alvear, que en la década infame van a ocupar el cargo de presidente. Bueno, terminó el mandato de Marcelo T. Alvear, había que hacer un mandato intermedio, ¿se acuerdan? No se podía hacer una reelección indefinida, pero se podía reelegir. Así que volvió en 1828 Irigoyen con una elección casi plebiscitaria, 62%. Le sacó caminando votos al radicalismo antipersonalista que se presentó a elecciones. También el socialismo y el socialismo independiente, que también se fracciona en esa época.
Y bueno, la crisis en el mundo, crisis de las autocracias y crisis de la Bolsa de Nueva York, que siempre hemos oído hablar, de 1929, fueron precipitando la caída de Irigoyen. Un Irigoyen que había favorecido ampliamente la reforma universitaria de la cual los radicales a ustedes les dicen y mencionan hasta el hartazgo de 1917, ¿no? Sin destacar que fue una reforma universitaria inconclusa, que se concluyó en el peronismo, cuando la universidad se volvió absolutamente gratuita, con la gratuidad universitaria, 20 años después, perdón, 30 años después, se produjo digamos, el epílogo de esta reforma universitaria que se había instalado en el 19. Pero bueno, faltaban algunas cuestiones. Lo cierto es que todos aquellos a los que había apoyado Irigoyen ahora le van a dar la espalda. Y así vamos a llegar a un 6 de septiembre en el cual dicen que a Irigoyen le mentían, y que cómo iba el gobierno, hasta que se va a producir en el año 1930 el primer golpe de Estado. Y la prensa tenía mucho que ver en esto. La prensa, la famosa fake news, que ya les digo, no es de ahora, viene de la época de Rivadavia, si ustedes quieren. Y el diario Crítica de Natalio Botana, que fue uno de los principales opositores al gobierno de Irigoyen, y que, ¿cómo será esto, no? Que cuando Irigoyen cae, ese 6 de septiembre, este golpe parte de San Martín. En el Liceo Militar de San Martín, que todavía existe, porque no existía Campo de Mayo, surge un general nacionalista, porque el ejército está dividido en dos. Los nacionalistas, que son más los que miran hacia Prusia, y nuestro ejército tiene mucho de prusiano, y los liberales, los que miran un poco más hacia Inglaterra, no todavía hacia Estados Unidos, porque todavía, si bien tuvo una gran participación en la Primera Guerra Mundial, todavía no ha tomado la posta que dejó el León. Y este hombre, José Félix Uriburu, sobrino de José Evaristo Uriburu, que de hecho fue su edecán cuando Uriburu fue presidente allá por 1895, ahora tenía ciertas ambiciones basadas en ese formato prusiano del ejército y era conocido como von Pepe, ¿no? Por su gran admiración, aún no sea al régimen prusiano, pero además hacia Mussolini, que ya estaba fuerte en Italia en 1930. No Hitler todavía, porque había fracasado el push de la cervecería y todo eso. Pero marcharon desde San Martín hasta esa mañana del 6 de septiembre y sin encontrar oposición derrocaron al gobierno de Irigoyen. A Irigoyen lo llevaron preso Martín García, viejo, 78 años, a los 1933 va a morir Irigoyen, no se olviden, a los pocos años. Y la gente, consumiendo todo eso que vendían los medios de la época, van a ir a su casa en la calle Brasil, ahí en Constitución, y a sacar todas las cosas que tenía Irigoyen, a tirarlas a la calle, ¿no? En un gesto de desprecio, digamos, no solo al gobierno, a esta incipiente democracia radical, sino a la incipiente democracia argentina. Y así va a tener un quiebre institucional. Digo, si se quiere tomar en cuenta todo este espectro desde 1862, si lo queremos tomar en cuenta desde la llegada de nuestra incipiente democracia desde 1916. ¿Por qué? Porque votaban todos, porque era obligatorio, porque el acatamiento al voto era importante, de casi un 70%, y porque no había forma de sacarlo Irigoyen a través de las urnas. O sea, todo aquello que habían armado antes los conservadores para mantener el poder hegemónico, ahora se les había caído de repente, porque el radicalismo llegaba a través de las urnas a obtener el poder. Y el 28 les demostró con un 62% de Irigoyen que no había forma de sacarlo. Y ahora von Pepe llegó, pero llegó con una idea. ¿Llegó con ideas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué idea tenía von Pepe? Quería eliminar el Congreso, instaurar un sistema corporativo como el que había en Italia. Los fachos, ¿no? El facho, por eso los fascistas, los fachos son las corporaciones que conformaban ese Congreso.
pero no tuvo éxito. ¿Por qué no tuvo éxito? Porque Argentina tiene un vínculo muy estrecho con el Reino Unido. Entonces, ¿se cae el golpe? No se cae el golpe. Es aprovechado por los liberales. Porque Fonpepe va a llamar a elecciones pronto, ¿eh? Esto no es que se va a perpetuar en el poder. Simplemente, al poquito tiempo, fíjense que esto es un 6 de septiembre, como les digo. El 10 de septiembre la Corte saca su acordada. ¿Quién estaba como presidente de la Corte? José Figueroa Alcorta, ¿le suena? Había sido presidente de la Nación. Fue presidente, fue vice, y fue presidente de la Corte. Fue el único tipo que ocupó la presidencia de los tres poderes. Pero bueno, eso no es nada. El procurador, que es el procurador, es el que escribe el dictamen, ustedes si después la Corte lo acepta o no. Se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. No sé si les suena el nombre, pero bueno, van a encontrar ustedes una cantidad de personas, ¿no? Federico Pinedo, dentro de los próximos años de la historia que les estoy contando. No sé si esto les parece, les suena, obviamente, muy presente. Y como yo digo Qué siempre, dato, ustedes van a... Walter, ¿eh? ¿Hola? Qué dato tiraste. Ah, bueno, gracias. Eso, ustedes van a ver que, como yo siempre les digo, la historia del 2015 es la misma de los 90, la misma de los 70, la misma de los 50, la misma de los 30. Cada 20 años tenemos esa repetición, esa anaciclosis argentina. Que si seguimos para atrás, nos vamos hasta la década, hasta la campaña del desierto, si se quiere. Ahí van a encontrar quién financió la campaña del desierto, la sociedad rural. ¿Querés otro nombre que te tire? Presidente de la sociedad rural y creador se llamaba José Alfredo Martínez de Oz. Así que bueno, van a encontrar que esos nombres se repiten, porque viste que la alta sociedad, bueno, muchas veces todos lo hacemos. En mi caso familiar, mi papá rompió la tradición, pero era abuelo, nieto, llevaban el mismo nombre. Yo me debería haber llamado José, pero bueno, se ve que no le gustó. Así que mi hijo se debería haber llamado Salvador, pero como no tengo hijo, tengo hijas. Así que bueno, pero está esa tradición de reiterar los nombres, por eso van a encontrar ustedes que se repiten permanentemente en la historia. Así se produjo el golpe de 1930, que por primera vez, con una modalidad ajena a la Constitución, que no estaba plasmada en la Constitución. Vamos a revisarla de adelante para atrás y de atrás para adelante y no hay ninguna norma que diga que cuando no nos gusta el gobierno lo podemos derrocar a través de un golpe militar. ¿Y por qué la Corte convalidó esto? Porque claro, en el sistema weberiano los militares tienen el poder, tienen el monopolio de la fuerza para hacer cumplir las leyes. Entonces, bueno, Max Weber como fondo de esto viene bien. Entonces, esto abrió la puerta. Pero ya, de alguna manera, alguien había tirado alguna por ahí, ¿no? En algún discurso allá en Perú de Leopoldo Lugones, que habló de la hora de la espada. Muchachos, ha llegado la hora de que los militares comiencen a participar en política, no sean simplemente vedores, y acá llegó la hora de la espada. Y el 5 de abril, poquitos días después, Fonpepe llamó a elecciones. En la provincia de Buenos Aires ganó ampliamente el radicalismo. Los radicales recuerdan esa fecha, el 5 de abril, de hecho tienen locales que se llaman 5 de abril. ¿Qué hizo Irigoyen? Perdón, ¿qué hizo Irigoyen? Pobre, estaba preso. ¿Qué hizo Uriburu? Anuló las elecciones. ¿Qué frase? Dijo, el pueblo todavía no aprendió a votar. Entonces, había que crear una herramienta nueva. Esto de la democracia no es bueno porque queda el gobierno en manos del populacho. Ya lo había criticado hasta Santo Tomás, si queremos, ¿no es cierto? Tantos lo han criticado. Tanta lucha hemos tenido por la calificación del voto, ¿no? Porque el voto sea calificado o censitario, que quede en manos de unos pocos, ¿no? Sobre todo aquellos que sean los dueños de la producción, podemos decir, los dueños de la tierra, los dueños de la producción. Lo hemos intentado contadas veces. Las veces que el voto ha caído en manos populares ha sido, digamos, para cierta élite algo muy preocupante. Y esto era preocupante, que el voto de la ley Sáenz Peña pudiese haber revertido esta circunstancia que no estaba prevista.
Entonces ya era muy difícil volver a lo que les estaba contando antes. Era muy difícil volver a los años anteriores y hacer votar a la gente que yo quería. Y claro, porque ahora teníamos un control, tenemos las listas, tenemos los padrones, tenemos el enrolamiento que nos sirve, ¿no? Entonces se hace muy difícil. Irigoyen se va, perdón, la tengo con Irigoyen. Uriburu se va a ir retirando del poder, se va a ir a vivir a Francia, no va a poder cumplir su objetivo de cambiar el sistema que conocemos por un sistema corporativo. Nuestro vínculo tan cercano al Reino Unido no lo va a permitir. Entonces los militares liberales van a aprovechar este golpe. No vamos a dejarlo, y lo sacamos a Irigoyen, vamos a llamar a elecciones, pero tenemos que repartir el poder entre un grupo de personas que no permita que el populacho esté adentro. Es decir, en primer lugar, mirá qué maldad, ¿no? Porque fíjate lo que van a hacer. Como primera medida, expulsar al radicalismo personalista. Palabra que aparece por primera vez en nuestra historia, que es la proscripción. Los radicales no van a poder, los radicales personalistas, porque no nos olvidemos que este golpe está apoyado hasta por el propio radicalismo antipersonalista. Entonces, los radicales antipersonalistas, los conservadores que no podían llegar al poder por las urnas, y los socialistas independientes, que se habían separado del socialismo clásico, que vendría a ser el ARI de la época, ¿no? Imagínate, los conservadores eran el PRO, los radicales antipersonalistas, bueno, eran los radicales, y los socialistas independientes era el ARI. Crean una asociación, digamos, que se va a llamar la concordancia, y establecen que el gobierno va a tener un candidato radical, antipersonalista, un candidato presidente radical, un candidato a vicepresidente conservador, y varios ministerios se los van a dar al socialismo independiente. Ahora, qué problema, ¿no? Porque si vamos a elecciones, como pasó en el 5 de abril, corremos el riesgo de que las podamos perder. Más allá de que aún teníamos los medios, ni hablar de La Nación, crítica de Botana, pero parece que Uriburu en el fondo no se casaba con nadie porque a Botana le cerró el diario y lo mandó preso, ¿no? Dicen que hasta el propio Gardel le cantó un tango a la revolución, como le llamaban. La revolución le llamaban. Mal llamado revolución porque no produjo ningún cambio. Si bien estaba destinado a producirlo, de acuerdo a lo que pensaba Uriburu, no lo va a producir. Entonces pierde la lógica de lo que es la revolución. Entonces, digo, ¿por qué Gardel, cuestionar a Gardel? No, de ninguna manera. Claro, los radicales con su patota cultural de siempre, ¿no? Porque siempre tuvieron la patota cultural. La tuvieron con Irigoyen, con Alvear, y la tuvieron con Alfonsín. ¿Saben quién lideraba la patota cultural de Alfonsín? Un ex peronista, Beto Brandoni. Beto Brandoni, aquel que cuando vino Cortázar y dijeron vamos a hacerle un homenaje, dijo Beto Brandoni, no, el que ven ahora. El de Le llenaron la cocina de humo, Las Tres Empanadas, un gran actor, un gran comediante. Pero bueno, tipo que pasó del peronismo al alfonsinismo y al PRO, ¿viste? Un tipo que ha tenido unos cortocircuitos tremendos en la mente. Digo, bueno, y a Gardel no le permitían cantar ciertos tangos los radicales, así que imagínate la bronca, así que bueno, como represalia se mandó un tango a favor de lo que se llamaba la revolución. Qué importante había sido para la época, para los grupos conservadores, o para la derecha, como lo llamamos ahora, haberse sacado al radicalismo populista de encima. Imagínense ustedes que lo que hoy conocemos como la Avenida del Libertador, en algún momento se llamó Avenida José Félix Uriburu. Fíjense lo importante que había sido en esos momentos la revolución del 30, Uriburu como el factor determinante, pero que al final no había podido servirse de ella para cumplir sus objetivos, y que quedó en manos del liberalismo y se llamó a elecciones, del sector liberal del ejército. Llamamos a elecciones, pero ¿qué pasa? Ya tenemos armada la torta, estos tienen que ganar o ganar. Y teníamos como candidato a presidente a Agustín Pedro Justo, ese militar que había sido ministro de guerra
de Marcelo T. de Alvear. Como vicepresidente, Julio Argentino Roca, hijo, ¿le suena? Hijo de aquel que había manejado la política de la Argentina durante tantos años en la llamada Argentina moderna, y varios ministerios. Y por si fuera poco, para asegurarnos, no se le permitió participar en estas elecciones a Marcelo T. Alvear. ¿Por qué? Porque dijeron, no, usted terminó su mandato en el 28 y ahora las elecciones va a asumir el 32. No pasaron los 6 años que prevé la Constitución. Claro, aquellos que venían a pisotear la Constitución ponían la Constitución por delante en este caso. Tengan en cuenta ustedes que estos golpes de Estado decían venir en nombre de la Constitución. Y ténganlo muy en cuenta para lo que viene después en la charla. Y Marcelo T. no pudo participar de las elecciones. ¿Pero qué les importaba a ellos? Era todo circo esto. ¿Por qué? Porque se iba a establecer un sistema de elección que le iba a dar el nombre que conocemos para esta década como, valga la redundancia, la década infame. Los de adentro lo llamaron fraude patriótico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer fraude en nombre del pueblo. Nosotros, decían en la concordancia, les vamos a poner el gobierno que se merecen y les vamos a hacer creer que ustedes lo eligieron. O sea, va a haber elecciones libres, quédense tranquilos. Pero nosotros, para asegurarnos, decía la concordancia, que gane justo Roca la fórmula, vamos a hacer una pequeña patraña. La gente va a votar normalmente, va a haber elecciones normalmente. Mientras, como en la película de Porcelio Olmedo, los operadores cambiaban las urnas. Entonces las urnas llegan en camiones, ¿a dónde? Al Centro Cultural Kirchner, que en ese momento era el Correo Central. En camiones llegan y en camiones se bajan, pero las que se cuentan son otras que ya están preparadas. A decir verdad, nunca sabremos, nunca vamos a saber, porque no existen más, qué había en esas verdaderas urnas que llegaban. No sabemos si alguna ganó o no ganó los candidatos que estaban propuestos por la concordancia. Pero ¿para qué entrar en problemas? Realmente esto le da el mote con la que se conoce la década infame. Así funcionó. Ya no con aquellas cosas de guapos, de ganar la mesa o de meter preso al punto. No, no. Es sistemático el fraude. Es genial. No falla. Pero las cosas se van sabiendo. Claro, no tenemos como se vive el tiempo real que vivimos ahora, pero bueno, se podía poner en riesgo todo esto en los pueblos más conocidos, donde había más fiscalización o más periodistas internacionales, como Buenos Aires. Pero imagínense en un pueblito del interior donde en la actualidad, hoy, año 2021, puede existir la posibilidad de fraude. Imagínense en 1932, hace 90 años atrás, 89 años, que era lo que pasaba. Y así funcionó la década infame. O sea que el golpe del 30, que venía a producir un cambio, una revolución, se quedó en la nada. Sirvió para sacar al radicalismo, para sacar a un gobierno populista y abrir las puertas nuevamente a los conservadores. Por eso se le llama también a restauración conservadora. Aquellos que habían perdido el poder en 1916, lo recuperan en 1930 a partir de este ingenioso invento del fraude sistemático. Porque ya no era pelearse en una mesa o mandar a un tipo a votar 3 veces a distintas parroquias. No, era cambiar directamente las urnas. Y así, no vamos a discutir el contenido del gobierno, obviamente. El gobierno hace una política keynesiana como la que hace Roosevelt en Estados Unidos. Volvemos al semicolonialismo con el pacto Roca-Runciman. Termina suicidándose Lisandro de la Torre, aquel que se había batido, perdón, me estoy equivocando de persona, no, Lisandro de la Torre, sí, en 1940,
a partir de la gran disputa esta de las carnes. Pero bueno, esto es lo que nos trajo el golpe del 30, ¿no es cierto? Termina muriendo olvidado Fonpepe. El gobernador de Buenos Aires, Agustín Fresco, tenía la foto de él rodeada de la foto de Mussolini y la foto del propio Fonpepe. Barceló, como conservador, en la provincia de Buenos Aires, haciendo toda esta pantomima, era un niño de pecho con lo que va a suceder a lo largo de la década del 30. Así sucede esta elección, 32 al 38, una nueva elección, 1938. Otro exministro de Marcelo T. Alvear, Roberto Marcelino Ortiz, radical, antipersonalista. Irigoyen ya se murió. Marcelo T. Alvear sí participa de las elecciones. Sí, recorre el país, hace una gran campaña. Vicepresidente Castillo, profesor de la Facultad de Derecho, conservador, filonazi, contrariamente a Ortiz, que era anglófilo. Y en las elecciones, nuevamente, dicen que ya fueron repugnantes, ¿no? Porque ya los camiones llegaban y las urnas las volcaban, así como si fuese arena, en el Correo Central, y ya era pero evidente, era demasiado evidente el fraude, ya, lo cual hace que el propio Ortiz, el nuevo presidente, diga, bueno, muchachos, ya llegamos. ¿Viste cuando dijo Danton que había terminado la cuestión de la pelea interna dentro de la Revolución Francesa, de eliminar a los enemigos de Francia? Bueno, acá también, ya terminamos, ya llegamos a esto, ya no es necesario ya seguir con esto, y trata de eliminar el fraude. Pero claro, Castillo comprende que los conservadores, yendo a elecciones abiertas, no van a poder conservar el poder. Por eso él considera al fraude como un subsistema electoral. Entonces dice, che, pero claro, es un subsistema electoral, el fraude, que le permite a los partidos minoritarios mantenerse en el poder a través de esta picardía, ¿no es cierto? Entonces lo toma como una práctica posible. Y Ortiz, que quiere eliminar el fraude, que interviene en la provincia de Buenos Aires, no lo logra, porque se enferma. Dos cuestiones de los finales de los años 30. Se murió la mujer de Ortiz, se murió la mujer de Perón. ¿Qué nos importará Perón ahora? Sí. Son dos circunstancias muy importantes. Un Perón viudo y un Ortiz viudo. Perón para lo que viene en la década siguiente. Y Ortiz porque era un tipo que tenía diabetes muy gordo, que la única que lo lograba contener un poco en esto de que no cerraba la boca el presidente era su mujer. Y dicen que él, antes de ir, se iba de la casa de gobierno, como no había Netflix en esa época, pasaba por Retiro, que estaba la famosa estación que ustedes ven ahora. Esa estación se inauguró en 1915, ¿no? Pasaba en el año 40, 38, 39, y se tomaba un té con masas. Imagínate lo goloso que era el tipo, hasta que, bueno, la diabetes terrible que tenía lo dejó ciego, tuvo que pedir una licencia, hasta que finalmente tuvo que renunciar y finalmente murió. El poder quedó en manos de Castillo. Castillo, obviamente, aquel que defendía el fraude. Y hasta en la época de Ortiz hubo voluntarios argentinos en la guerra a favor, piloteando aviones franceses en contra de los alemanes. Pero Castillo tenía un ministro de Relaciones Exteriores, un canciller, que se llamaba Enrique Ruiz Guiñazú. No sé si le suena el nombre también. Enrique Ruiz Guiñazú es el papá de una pseudo periodista que se llama Magdalena Ruiz Guiñazú, que era pro-nazi en esa época. Y Argentina debatía en su interior de qué lado se iba a parar al lado de la guerra. No era tanto como agarrarse a trompadas en la Avenida de Mayo en la época de la Guerra Civil Española, de unos años atrás, que duró 3 años, ¿no? Del 36 al 39. Pero sí, la guerra duró mucho tiempo más, duró 6 años.
y había posturas completamente antagónicas. Por más que Argentina siempre mantuvo su neutralidad, iba a ser obligada a declarar la guerra al eje. Bueno, yo no sé en qué hora es, pero no quiero robarles mucho tiempo, porque voy a mencionar por encima, me gustaría volver a hacer otro encuentro, para no sacarles demasiado tiempo, sobre los temas que vienen. Pero sí quiero destacarles algo, porque hablé de la modalidad de los golpes de Estado, y este golpe de 1930 debería haber terminado con el golpe que se va a producir en 1943. ¿Por qué digo esto? Porque vieron como en matemática dicen que la simplificación que se hace, bueno, este golpe nos vino a eliminar, nos vino a robar la democracia. Y este otro vino a aplastar la década infame y a devolvernos la democracia. Hasta ahí las cosas hubiesen quedado parejas. Claro, como peronista me veo, obviamente, en la obligación moral, más allá que moral y además histórica, de contarles que el golpe del 43 para nosotros es una revolución, porque produjo cambios sociales, económicos, importantes dentro de la sociedad. Además de terminar con la década infame, es la antesala del peronismo. Entonces, en estos dos, porque lo podemos discutir, porque alguno puede plantarse y decirme, no, pero si este es golpe, este también es golpe, porque este no es revolución y este sí. Sí, es cuestión de hacerlo. Lo cierto es que ambos, los dos, vienen a provocar un cambio institucional con una modalidad no prevista en la Constitución. Pero claro, digo, el primero viene a eliminar de raíz un gobierno constitucional y el gobierno, ¿qué viene a hacer? El segundo, ¿qué viene a hacer? Viene a aplastar a un gobierno elegido por la mentira, digamos, porque vimos cómo funcionaba esto. Sería muy maquiavélico no analizar la legitimidad de origen, ¿no? O que no nos importara el origen, si en el transcurso del gobierno logra ser bueno, ¿no? Eso es lo que dice Maquiavelo. Se puede llegar, ¿no es cierto?, aún por el crimen al gobierno, si luego, ¿no?, te limpias con las buenas obras. Por eso digo, no hay demasiadas buenas obras en la década del 30, podemos discutirlo también, pero desde mi punto de vista tenemos el golpe del 30 y el golpe del 43. Ya les hablé de dos golpes. Para mí el 43 es revolución. Hemos tenido una clase especial al respecto, pero bueno, tengamos en cuenta que hasta ahí tenemos dos golpes de Estado. Luego se va a producir uno de los más sangrientos, no el más, que es el del 55. Hasta ahora tenemos, miren esto, 1930, un golpe encabezado por Uriburu, sector nacionalista del ejército, aprovechado por justo sector liberal del ejército. Luego viene un golpe absolutamente nacionalista. Si se quiere, el del 30 y todos los demás son golpes cívicos militares. El del 43 es casi por excelencia, por un alto porcentaje de participación, casi un golpe militar. El del 43 no tiene líder, hay un líder natural que es Perón, pero no es que alguien dice, acá está el líder, no. Porque inclusive hasta se busca un presidente en el militar de más alto rango que había, que era Arturo Rawson. Pero Arturo Rawson pertenecía a la otra ala, la ala liberal. Liberal, ahora dijimos nacionalista. Año 30, Uriburu liberal, justo nacionalista. Año 43, quienes hacen el golpe, el GO, nacionalistas. El presidente de facto, Rawson, por ser el general de más alto rango, era liberal. Pero digo, no se dieron cuenta hasta que empezó a armar un gabinete y a los 3 días lo rajaron. Ahora, fíjense qué ironía, porque la presidencia de facto va a caer en manos de Palito Ramírez, Pedro Pablo Ramírez, que por cierto, hubo algún intento para cortar esto y sí, los radicales que quedaban, los remanentes radicales, le propusieron, para terminar con la década infame, a Pablo Ramírez, que de hecho era ministro de guerra de Castillo, ser candidato a presidente por una coalición radical, pensando que si el candidato a presidente radical era un militar, los militares que tenían que custodiar las urnas podían terminar con el fraude. Castillo lo obligó a retractarse bajo pena de rajarlo, ¿no? Y fíjense qué ironía de la vida, que este hombre, que en algún momento fue seducido
para terminar con la década infame y ser candidato a presidente, terminaba siendo presidente de facto del golpe de 1943, o para nosotros la revolución de 1943, que dura 3 años exactos. Se produce el 4 de junio del 43 y termina el 4 de junio del 46. Viene el peronismo y después se va a producir otro golpe, un golpe nacionalista católico, que es el del 55, encabezado por Lonardi, desplazado. Hay un profesor de esta casa que escribió un libro que se llama Los golpes de Palacio. ¿Saben qué son los golpes de Palacio? Los golpes adentro de los golpes, ¿no? Este golpe de Palacio podría decirse, alguien lo nombró a Rawson, a los 3 días lo rajaron. Ese es un golpe de Palacio, se arregló, no es que alguien vino a votar o dijo no, son golpes de Palacio. Alguien terminó con Ramírez en algún momento y lo puso a Farrell. Ese es otro golpe de Palacio, ¿cierto? Farrell, un hombre más cercano a Perón. Hay que tener en cuenta acá en este golpe de Estado muchas cosas que tienen que ver con la guerra. Y que Argentina, para ser miembro de la ONU, tenía que declarar la guerra a Alemania. Si no le declaraba la guerra a Alemania, no iba a ser miembro de la ONU. La historia la escriben los que ganan. Y la ONU la hicieron los que ganan. Por eso tiene el derecho de veto todavía, esas 5 naciones que ganaron o ayudaron a derrotar al eje. Hablando de golpe de Estado, para terminar con esto, porque es el tema de hoy, por eso no quiero compenetrarme tanto en esto, que puede ser muy interesante, pero lo voy a dejar para otra oportunidad. Se produce el golpe del 55, encabezado por Lonardi, católico, que expulsa a Perón del poder, ¿no? Un Perón que se va en la cañonera paraguaya, no se va en avión. Yo siempre lo destaco esto. Un Perón que tal vez espera un nuevo 17 de octubre que lo venga a rescatar y a poner en el poder, pero que no lo tiene. ¿Y dónde está la respuesta? Tal vez en un error que reconoció Perón años después, 13 años después en la hora de los hornos. Y es que después del bombardeo de la Plaza de Mayo tan sangriento, donde hubo alrededor de más de 300 muertos, sin contar los desaparecidos que nunca se volvieron a ver. Imagínense ustedes estar caminando por el centro y que aviones bombardeen y ver pedazos de gente alrededor de ustedes, ¿no es cierto? Es algo realmente terrible. No hubo la represalia a lo mejor que el pueblo esperaba. Hubo gente que salió a morir realmente por Perón. Hubo camiones que se enfrentaron y fueron ametrallados en Ministerio de Marina, ¿no? Dicen, es una teoría conspirativa. Yo estoy a favor, mientras más grande me vuelvo, de decir, che, cuando era chico, cuando era joven, pensaba, pero ¿por qué Perón se fue si las tenía todas ganadas, si podían? Claro, porque podríamos haber terminado una guerra civil. Y mientras uno más grande se vuelve, piensa, claro, siempre que hay que estar del lado de la conciliación. Y Perón el 30 de agosto había querido renunciar, pero el 31 no le aceptaron la renuncia, entonces salió en la plaza con aquel discurso del 5 por 1, por cada uno de los nuestros que caían, caerán 5 de los de ellos, y 15 días después llegó el golpe definitivo, apoyado para un autor, la otra invasión inglesa, ¿no? De tantas que hubo, apoyado por la Embajada de Gran Bretaña. Si la Armada había sido desarmada, ¿no? Valga la redundancia, ¿cómo obtuvo? ¿Cómo pudo bombardear Dock Sud? ¿Cómo pudo bombardear Mar del Plata, La Plata? ¿No? Si no tenía con qué. Esa fue la ayuda de Churchill y de Gran Bretaña, y Churchill dijo alguna vez, después de la guerra lo más importante para nosotros es la caída de Perón. Muy poquito duró, más allá de que murió al poco tiempo, ¿no? Pero también otro golpe de Palacio lo desplazó a Lonardi. Este es el tercer golpe, ¿eh? Miren, tenemos 30, 43. Recuerden que para mí el 43 es una revolución, pero lo ponemos dentro de la genérica de los golpes. 55, Lonardi, desplazado por el hombre de la revolución. Rojas, el que se abrazaba con Nixon. ¿Dónde? En la Plaza de Mayo. Claro, qué importante para los norteamericanos. Futuro, presidente, pero muchos años después, ¿eh? Miren que fue vice, perdió con Kennedy, perdió con Johnson, ganó y se tuvo que ir. Después del famoso Watergate. ¿Saben qué era el Watergate? Miren si será, ¿no? Hizo perder la cabeza a un presidente. Porque tenía la destitución ya ahí, Nixon en el 72, y prefirió renunciar para irse por la puerta de adelante, y no por la de atrás. Era por espiar a los demócratas. ¿Vieron esto que Macri hace tan comúnmente? No solo espía
a los adversarios, sino que espía a los suyos y espía hasta los parientes, hasta el cuñado. Bueno, Nixon perdió la presidencia por esto, por espiar al partido opositor. Bueno, golpe del 30, porque quiero llegar a esto, golpe del 43, golpe del 55, desplazado Lonardi por Aramburu, alguien que quería con Rojas la desperonización de la Argentina, no lo logra. Eliminación de la Constitución del 49, temas que los paso por encima que son muy importantes, pero si no, no nos vamos más. Y acá quería llegar, que hay un golpe que la historia nos oculta, pero que hemos debatido, me acuerdo que con Tulio Ortiz lo hablábamos de esto, decíamos, ¿es golpe o no es golpe? Con Sanguinetti, con tantos que estoy nombrando que no son peronistas para nada, el golpe de 1962. Ustedes saben que después del 55, este gobierno de facto se perpetuó 3 años en el poder hasta que llamó a elecciones. El radicalismo se volvió a dividir en radicalismo que se habían dividido en antipersonalistas, ¿se acuerdan? Y personalistas, bueno, eso pasó a la historia. Ahora viene una nueva división, radicalismo del pueblo y radicalismo intransigente, ¿no? Y le hacen caer los intransigentes a los militares la Constituyente del 57. Y agregan el famoso artículo 14 bis. Yo no puedo creer que haya una agrupación en la facultad que se llame 14 bis, ¿no? 14 bis es una mentira, es un remanente que quedó de la Constitución del 49. Buscaron por ahí algún lugar, ¿a dónde lo metemos? Acá, metemos en el 14 bis todos los títulos que tenía la Constitución del 49, o varios de ellos, o al menos los más importantes, eso es 14 bis. Y la Constitución había sido anulada en abril del 56 de un plumazo, en junio vinieron los fusilamientos, y sin embargo Rogelio Frigerio, ¿le suena? Hombre de Frondizi. Viaja a Venezuela, donde Perón está exiliado, y negocia los votos del peronismo. El peronismo había ganado con los votos en blanco en la convención del 57. Quiere decir que había habido más votos en blanco que constituyentes. Y el peronismo ahora le daba los votos a Frondizi, con algunas cuestiones que tenía Frondizi que dar a cambio, entre ellos levantar la proscripción del peronismo, porque proscribieron en el 30 al radicalismo, proscribieron en el 55 al peronismo. Y ustedes ven que no estamos tan distantes. Del 30 al 55 hay 25 años. Es como que yo ahora me ponga a hablar del 95. No está muy lejano. Tal vez muchos de ustedes son mucho más chicos que eso, nacieron para esa época. Estamos hablando de épocas muy cercanas. Y Frondizi... ¿Perdón? ¿Cambió de nombre en Octavio Alferjuli, doctor? ¿Cambió? De nombre, y se pone el nombre de Ferjuli. No, eso es más adelante, no, todavía no estamos. Frejuli, me decís, vos falta para Frejuli, eso es para el año 70, cambió de Fresilina a Frejuli, pero eso es en el año 72, 73. Falta todavía, era Fresilina, después fue Frejuli, no. Ahora Frondizi quiere ir a las elecciones, y Balbín son los dos radicales, y el peronismo está proscripto. Con los votos del peronismo gana este radicalismo. Pero bueno, la cuestión es que yo quiero hablar de los golpes nada más, y que se va a producir un golpe en el año 62. En el medio de esto, como había que desperonizar a la Argentina, se enfrentan estos sectores del ejército, vieron que venían del 30, los nacionalistas y los no nacionalistas. Bueno, ahora sabían, eran peronistas o antiperonistas. Eran los mismos. Obviamente, los liberales son los antiperonistas, los nacionalistas están no por el peronismo, sino por el llamado peronismo sin Perón. Está bien, no querían dejar a Perón donde estaba, pero sí mantener las conquistas sociales. Y ese enfrentamiento termina en lo que se llamó los azules y colorados, ¿no? Imagínense ustedes, en los años 60, salía a la calle y que se agarraran a tiros dos facciones de ejército, con tanques y con camiones y con lo que fuera, ¿no? Así era la Argentina, de principios de los años 60. Y terminan ganando los azules sobre los colorados. Los colorados eran los más extremistas antiperonistas que podía haber, estaba la Marina y hay un sector importante del ejército, de la aviación. Pero los azules que terminaron ganando, estaba al frente el general Poggi, y termina ganando, y gana el peronismo sin Perón. Entonces, se tenía que levantar la proscripción del peronismo, y ahí es que se produce la elección de Andrés Flamini, que Frondizi es obligado a anular. Entonces, bueno, acá es cuando Perón dice que Frondizi va a quedar en el camino de los traidores, en camino de soledad.
Y acá se lo obliga a renunciar a Frondizi. Había ya perdido al vicepresidente, Marcelo Gómez, abuelo, por cierto, de un radical que está en un amigo de la facultad, ¿no? Un dirigente de la facultad de Derecho. Gran persona. Había quedado sin vicepresidente. Entonces se lo obliga a renunciar. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Irigoyen fue preso a Martín García. Cuando en el 43 lo derrocaron a Castillo fue más piola. Renunció, se agarró un barquito y se fue a Uruguay con todo el gabinete, para que no lo metan preso. Perón se fue al exilio. Frondizi ahora es obligado a renunciar y es metido preso en Martín García también. Pero esto es un golpe de Estado. Como bien, no, renunció. Pero ¿qué pasa? Claro, tenía que asumir el general Poggi, el que había ganado entre azules y colorados, y se demoró entonces entre un grupo de intelectuales entre los que estaba el profesor Mariano Grondona, ¿no? Un gran antiperonista acérrimo, que formó parte de las brigadas antiperonistas del 55, que mataban policías y robaban armas para su causa. Ahora hizo jurar al presidente provisional del Senado, un radical, José María Guido, frente al presidente de la Corte, el más joven que hubo, Ollanarte, y lo hace jurar como presidente en una ley que habían encontrado por ahí, que era la famosa ley de acefalía que les nombré al principio. ¿Se acuerdan? Esa que había de la época de Mitre. Una buena idea. Entonces esto se disfrazó, esto fue un golpe disfrazado. Pero bueno, no tan grande el disfraz, porque lo primero que hace Guido fue cerrar el Congreso y llamar a elecciones, como decía la ley de acefalía, y ahí nuevamente Balbín hasta se corre y lo deja a Ilia. Se suponía que iba a participar el peronismo, no participa, gana Ilia. Se dan cuenta que desde el 55 hasta la vuelta de Perón vamos a encontrar una sucesión de gobiernos civiles y militares que ninguno puede concluir su proyecto. Ilia asume, hasta los militares piensan, lo dejamos asumir, no lo dejamos asumir, y en el año 66 se produce otro golpe de Estado. Bien, 30 nacionalistas, aprovechados por los liberales, 43 nacionalistas, 55 nacionalistas católicos, desplazados por los liberales. Ahora, 62, nada, conflicto, pero golpe de Estado al fin. 66, otra vez los nacionalistas católicos. Hasta estaban los peronistas en la jura de Onganía. Que bueno, que no cumplió con lo que habían previsto los azules. Ese es el quinto golpe. Pero ¿saben por qué se destaca entre los demás? Porque aparece un estatuto que se llama el Estatuto de la Revolución Argentina, y es el primer golpe de todos que establece que su estatuto está por encima de la Constitución. La Constitución sigue vigente siempre y cuando sus principios no contradigan los principios del Estatuto de la Revolución Argentina, que hablaba de tiempo económico, tiempo político, tiempo social, y la idea era perpetuarse en el poder al estilo franquismo, ¿no? Durante muchos años hasta reconstruir, digamos, ¿no? La política argentina a su manera. Obviamente no hubo que terminar llamando a Perón nuevamente, ¿no? Porque es lo que esto trae la vuelta del peronismo, con unas cuantas cosas, y poniendo que estos nacionalistas que estaban en el poder eran los que habían sido desplazados por Aramburu en el 55, y en algún momento, en el 64, se produce un regreso frustrado de Perón hasta Río de Janeiro. Surge, digamos, la base de lo que van a ser los movimientos armados, Montoneros, SERP, y otros, de la mano de Émbar Cacho El Cadri, entre otros de la resistencia peronista. Vamos por el quinto golpe, un golpe que, bueno, que tiene que abrirle la puerta a Montoneros para que tenga su bautismo matando a Aramburu. ¿Por qué? Y porque Aramburu iba a ser el sucesor de Onganía. Otra vez van a desplazar a los, como lo habían desplazado en el 55. Y en medio de todo esto se produce
el regreso de Perón. Pero también es para otra charla esto, ¿no? Porque no es lo mismo el Perón del 64 que el Perón del 68 en la hora de los hornos, que el Perón del 72 que vuelve. Ya enfermo, muy deteriorado en su salud. ¿No es cierto? Último intento, reforma constitucional de los mismos de este golpe, ¿no? De la Revolución Argentina, que había reformado el Código Civil de la mano de su ministro del Interior, Edgardo Borda, que lo llamaba Borda, sí, no sé si es Edgardo el nombre, pero Borda de los libros de civil. Reforma el Código Civil, era importante, la ley 17711, pero desacertado hacerlo en un gobierno de facto. Así que ese mismo gobierno de facto, que terminó con Levingston, terminó siendo desplazado por Lanusse, quien tenía el poder. El granadero traidor, ¿no? Porque Lanusse había sido uno de los que, estando para defender la Casa Rosada, se había sublevado contra ella en época del peronismo. Ahora entregaba el gobierno a Cámpora, porque el Estatuto del 72 no le permite ser candidato a Perón, pero otra vez por la ley de acefalía, Perón va a poder ir a elecciones y ganar su tercera presidencia, tercer mandato. Muere Perón el 1 de julio del 74, lo sucede su esposa, acá se había podido concretar lo de la fórmula Perón-Perón, que en el 51 no había podido ser, y se produce el más sangriento de los golpes, que es el último, es el sexto, de 1976, que conocemos como el proceso. En realidad se llamaba Proceso de Reconstrucción Nacional. ¿Ha habido intentos después? Sí. Ustedes recuerdan que Alfonsín, después de recuperar la democracia en el año 73, tuvo golpes de los llamados cara pintadas, lo tuvo a Rico y a Seineldín, ¿no? Al acecho permanentemente. Dos héroes de Malvinas, por cierto, porque eso yo no se lo puedo negar, más allá de que Rico después se haya adaptado a las formas democráticas, terminado como intendente de San Miguel. Pero el último de ellos, creo que ya fue del año 91, del 5 de diciembre del 91, de Seineldín, que fue una resistencia, podemos decir, a la visita de George Doctor, ¿me disculpa? Sí, cómo no. Hay gente para entrar, ¿eh? Hay gente para entrar. Bien. Perdón, sí, vamos a nuestro hospedador, por favor. Bueno, hay muchísimo para decir, pero no los quiero aburrir. Quería destacar el golpe del 30 que hemos hablado, quería destacar los que vinieron después, quería reivindicar el del 43. Y ahora, si ustedes tienen ganas, si no se aburrieron, me gustaría por ahí que abramos a alguna que otra pregunta que me quieran hacer. Querido Walter, Lentino te habla. Te felicito. La exposición, la verdad, es una cátedra, resumen acerca de los golpes de Estado en la Argentina. Pero Miguel, sabés que estoy con el celular y no te había visto. Más que golpes, estoy de entrada. Más que golpes de Estado. Decímelo del 43 nada más y coincidí conmigo. No, yo coincido en todo tu relato, que es muy amplio y abarcativo, tal vez así que te ha llevado casi 1 hora y media Che, les pido disculpas. Vuelvo a repetir. Pero surge de tu relato que vivimos divididos los argentinos en lo que hoy llamamos esta famosa grieta, desde el fondo de la historia, porque vos comenzaste en 1810, y tampoco hablaste de la primera división entre Moreno y Saavedra, pero después allá por la mitad hablaste que en 1806 estaba un Martínez Dios, cuando empezaste a nombrar los personajes que vienen del fondo de la historia, como los Alvear, que fueron todos golpistas, todos sin excepción. ¿Por qué? Porque precisamente el problema que sufre esta democracia imperfecta, por no decir trucha, que vivimos los argentinos en toda la historia, es que verdaderamente hablar de democracia es cuando se habla de los gobiernos populares, los gobiernos del pueblo, los hombres que gobernaron para el pueblo argentino o que lucharon en pos de la felicidad y de las riquezas del pueblo argentino. Y tenemos dos Argentinas, la de los que
miran al país desde afuera con ojos foráneos y creen, piensan, dicen que todo lo que viene de afuera es bueno, es positivo, es importante, y lo que ocurre dentro del país, lo que pensamos, los que pensamos para adentro, los adentristas, al decir de don Osvaldo Guglielmino, estamos equivocados. Pero cada vez que hay un gobierno popular, un gobierno a favor del pueblo, surgen los golpes. Y los golpes es la falta de respeto precisamente a lo que vos hablaste, a la Constitución Nacional. Y este es un problema que viene de lejos, porque es tan viejo como la injusticia, que no hay justicia en la Argentina, no se respetan las leyes. Entonces, el drama argentino es que la justicia, especialmente la Corte Suprema de Justicia, es la que se ha burlado continuamente de la ley fundamental del país, que es la Constitución Nacional. Es letra muerta, es letra que se acomoda a las necesidades de los, llamémosle entreguistas realmente, del patrimonio nacional, que es lo que hace sufrir al pueblo argentino. La desocupación que sufre el pueblo argentino va a ser inevitable mientras no se defienda el trabajo de los argentinos. Todos los contenedores que vienen de afuera cargados de mercadería, en realidad lo que están trayendo es mano de obra extranjera y desocupación en la Argentina. Es largo de hablar todo esto, pero yo creo que fundamentalmente la división, la grieta entre los argentinos es lo que queremos que se cumplan puntillosamente, a rajatabla. Perdón, me parece que se muteó sin querer, ¿eh? Hola. Se cortó, Walter, Miguel. Sí. Te habías muteado un poquito. Sí, no me di cuenta y apreté el botón. Pero gracias por esta extensísima y fue un resumen en realidad de la historia de los golpes en la Argentina. Te felicito y reitero, el problema que tenemos los argentinos es los que pretendemos que se respete la voluntad popular, que se respete la Constitución y se respete todas las leyes. Y el drama es que lo de la vereda de enfrente acomodan a su conveniencia la ley suprema de la nación, que es la Constitución. Y lo que falla es la justicia en sus fallos. Gracias, Miguel. Ahora no te me vayas, Walter, porque seguramente va a haber algunas preguntas. Ariel Subelso levantó la mano. Bueno, adelante. Gracias, Luciano, sos un gran moderador, así que me estás dando una gran ayuda, así que bienvenido, Luciano, gracias, un gran amigo de la casa. Así que bueno, muchas gracias primero que nada a la invitación que nos hace Legar, que siempre tan gentilmente nos invita para estas charlas que de alguna manera nos mejoran en cuanto a lo académico. Y no sé si es una pregunta, pero lo tiro a la mesa, ¿no? Cómo los argentinos, sobre todo la juventud de hoy en día, ¿no? Tiene que convivir, o sea, hemos sido un país que sufrió golpe de Estado tras golpe de Estado, digamos. ¿Cómo crece el país? Yo pienso que es una adolescente democracia esta, respecto a vivir en democracia, ¿no? Porque siempre estábamos con la espada de Damocles de los golpes de Estado, de años inmemoriales. ¿Cómo se cambia esa mentalidad en la sociedad? ¿En qué momento, señor Lentino o doctor Gangi, le pregunto, ¿cuándo vamos a decir que dejamos de estar en esta adolescente democracia? Cuando vemos de un lado que, como dijo el señor Lentino recién, la vereda de enfrente siempre está chicaneando, haciendo más pedregoso el camino, ¿no? ¿En qué momento madura nuestra democracia? Te dejo a vos, Miguel, la respuesta. Yo creo que nunca va a madurar si no permitimos que el árbol crezca. Desgraciadamente, cada vez que
aparentaría que tenemos la posibilidad de salir adelante, se trunca eso, aparecen, ahora le llaman neoliberales, pero yo no creo que sean neoliberales, son liberales enteros. Y no liberales en el sentido de la libertad del ser humano. Son libertarios de pico, porque en realidad les importa muy poco la verdadera libertad de los seres humanos. Son liberales económicos, liberales en el sentido de que tenemos que competir con el mundo. Y eso es imposible. No existe ningún país que compita con el mundo. Los grandes países han defendido a rajatabla sus riquezas y el trabajo de su pueblo. Estados Unidos no se hizo grande dejando entrar libremente de Europa todo lo que se provenía en su momento. Y la desgracia que tiene Estados Unidos en este momento, y las complicaciones que está teniendo, es que los chinos le han ganado la guerra comercial, le están ganando la guerra comercial, porque los financistas que antes invertían dentro de los Estados Unidos, Ford, los grandes industriales que hicieron poderoso a Estados Unidos con sus fábricas, con sus producciones, les convenía más invertir en China o importar de China automóviles, lo que fuera, computadoras. Entonces, la industria norteamericana comenzó a decaer. Tal es así que hace ya unos cuantos años quebró la ciudad de Detroit, que era la ciudad fabricante de automóviles por excelencia. Quiere decir que en Estados Unidos mismo está sufriendo, entre comillas, el problema que sufrimos los países del tercer mundo. ¿Y por qué? Porque China se convirtió en un país que compite exportando su mano de obra, subvencionándola. Es decir, la industria china exporta a pérdida, pero en realidad no pierde. Esto me lo contaba don Osvaldo Guglielmino, un gran pensador argentino. Me decía, si uno tiene una fábrica y tiene 10 hijos que quieren trabajar con uno en la fábrica, en el comercio, y pretenden cobrar bien, porque el padre le debe pagar bien, es mejor que trabajen pagándole el doble a los hijos que lo que le va a pagar a uno de afuera. ¿Por qué? Porque el dinero que le pague a sus hijos va a quedar en familia dentro de la casa. Todo el dinero que cobre sus hijos, parte, lo van a invertir dentro de la casa, en ayudar a la familia, en mejorar el hogar, en mejorar su calidad de vida propia. Queda todo encerrado dentro del hogar. En cambio, por muy barato que compren para afuera, son dólares que se van. Eso ya lo decía Lincoln. Si nosotros fabricamos internamente, no solo queda adentro la producción, sino que también quedan adentro los dólares. Si nosotros importamos, bueno, entra esa producción, pero se nos van los dólares, entonces perdemos, a la larga perdemos. Y es la gran realidad. Están los liberales económicos, porque este tarado del espantoso ese que anda gritando por la calle, que no me acuerdo, Milei es un liberal económico. Él quiere la libertad del zorro adentro del gallinero, y eso nunca es beneficioso, se come todas las gallinas. Bueno, lo que pasa en la Argentina es que si dejamos que los del campo, que lo único que hacen es sentarse
y cada vez se emplean menos mano de obra, porque el campo antiguamente era mano de obra intensiva. Ahora el campo es ya hace muchos años que es expulsor de mano de obra, por eso tenemos tanta desocupación en la Argentina. Todo, si vamos a los barrios populares, por no decir villas de emergencia, que rodean la ciudad de Buenos Aires y todas las ciudades del interior, vemos gente de nuestro interior en el grueso que la compone. ¿Por qué? Porque se quedan sin trabajo en el campo. Es el pulsor de mano de obra. Ahora, fíjense hasta esto. Antiguamente los arados, la máquina, ¿cómo se llaman? Los tractores, iba sentado al aire libre en un asientito medio redondito y el gauchito que lo manejaba iba saltando ahí, si llovía se mojaba, si había sol se insolaba, y encima del pobre infeliz le ponía, para no tener que estar apretando el acelerador, le ponía un palo, y cuando se caía, porque iba saltando en ese asientito, caía en la reja que venía atrás y lo hacía pedazos. Ahora los tractores tienen aire acondicionado, música funcional, tienen una cabina de lo más cómoda, con amortiguadores, con asiento con respaldo, apoyacabezas. ¿Por qué? Porque trabaja el dueño del campo o alguno de los que actualmente son de alrededor de él. Es decir, ha cambiado en ese sentido. Si siguieran los mismos peones de antes manejando los tractores, bueno, seguirían sentaditos arriba de ese asientito, si uno va a ver los tractores viejos, porque eran peones descartables. Desgraciadamente estamos en esa, y creo que esa es la gran división. Y mientras no haya justicia, no la vamos a lograr. Y la injusticia es más vieja que ella misma. Ya lo decía José Hernández en el Martín Fierro. La justicia es como la telaraña, atrapa al bicho chico y deja libre al bicho grande. Disculpen, pero no me hagan hablar porque me voy a extender más que Walter. Muchísimas gracias por la respuesta. Walter, muchísimas gracias. Excelente. El señor Diego Martínez pide la palabra. ¿Se escucha, Walter? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Se escucha? Hola, compañero. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, primero agradecer, digamos, la actividad, por supuesto, la intervención del compañero Walter, con el cual me parece que nos da una mano interesantísima, digamos, por supuesto, en la carrera y en esta formación, digamos, profesional, digamos, en la que estamos, porque hay varios compañeros y compañeras que forman parte, digamos, de su cátedra. Me parece absolutamente interesantísima, digamos, y de mucho valor, de un valor agregado muy importante, digamos, para nuestra formación integral. Y, digamos, en lo concreto me parece que tenía algunas cuestiones, digamos, en relación a la actualidad, digamos, donde nosotros, o una pregunta, digamos, acerca de cuál es la perspectiva, digamos, que se ve en esta situación nacional y regional, internacional, en donde qué perspectivas nosotros vemos, digamos, de algunas situaciones de sectores claramente golpistas que yo entiendo que estamos teniendo, por eso hago una referencia en el chat, digamos, donde Mauricio Macri hace una declaración muy contundente, digamos, hace pocos días sobre el gobierno nacional, y me parece que hay sectores, por supuesto, económicos y políticos que vienen fomentando alguna situación. La pregunta concreta sería hacia Walter, digamos, que si vemos posibilidades de
un sector económico, político y social que tenga condiciones hoy claramente de realizar, digamos, un golpe de nuevas formas, digamos, si hay condiciones, digamos, de eso. Y la otra cuestión era la valoración sobre el movimiento obrero, digamos, ¿no? Me parece que en todo el raconto y el análisis, digamos, que hizo el doctor Walter, que me pareció absolutamente sustancioso e importante, muy, muy importante, digamos, para la formación en general, digamos, pero en eso, digamos, sí, el movimiento obrero tiene su participación, tiene algún involucramiento, digamos, sí, cuál sería, digamos, el desarrollo que se ve en esta época, en este momento, exactamente, en donde, a mi pensar, digamos, me parece que hay sectores claramente, digamos, que van en contra del gobierno, que vienen juntando fuerza, la antipolítica viene generando alguna adhesión, digamos, y bueno, y en toda esta mezcolanza, digamos, ¿cuál es el rol también del movimiento obrero en las anteriores resistencias y en las que vendrán? También lo dejo a Miguel primero. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. La pregunta es interesantísima. Es decir, el movimiento obrero en realidad es el músculo que mueve la industria, que mueve el comercio, porque dentro del obrero entra todo el trabajador. Es fundamental. Desgraciadamente, el movimiento obrero está sufriendo la misma problemática que todo el resto de la sociedad. Es decir, algunos casos de corrupción, algunos casos en los que no se sigue la verdadera defensa de la mano de obra argentina. Es decir, la lucha del movimiento obrero no debe ser simplemente la defensa del salario, es importantísimo, pero yo creo que el movimiento obrero debe luchar para que el gobierno, que somos todos, obligue realmente a defender la inversión en industria, en producción, que es lo que va a crear mano de obra, y que a su vez, cuando esa mano de obra sea ocupada, el ingreso que tiene el obrero de inmediato lo invierte ¿en qué? Lo invierte en ropa, lo invierte en zapatos, lo invierte en mejorar su casa, lo invierte en educar a sus hijos. Es lo que Perón llamaba la rueda positiva. Si el obrero se queda sin trabajo y no cobra o cobra muy poco, consume cada vez menos y ese baja en el consumo. Si le sumamos encima que viene mucha mercadería importada, se queda sin trabajo, cada vez menos ingresos, cada vez menos consumo. Es la rueda inversa. Perón tenía una frase, decía, solo el pueblo salvará al pueblo. Y creo que el pueblo ese que es la masa obrera, la masa trabajadora, que somos todos somos trabajadores, cada uno dentro de su ocupación. El maestro es un trabajador, el médico es un trabajador, el policía, el militar, somos todos trabajadores, todo el que realiza, ejecuta o crea fundamentalmente es un trabajador. Ahora, lo metemos dentro del movimiento obrero a todos los sindicatos, pero el sindicato tiene que trabajar en su función específica, que es luchar para que se cree industria, no para pelear a ver si vamos a conseguir un 10% de aumento. Eso no sirve, eso es cháchara, no sirve. Creo que esa sería la respuesta de fondo. Ahora,
que hay mucho para hablar en todas las áreas. Tenemos corrupción y tenemos equivocados y una prensa amarilla, una prensa canalla que está trabajando en contra del país, no cabe la menor. Walter. Yo para terminar la Una cosa, pregunta, perdón, sí, antes, me permiten. dame solamente un segundito y decirte, vos preguntabas si para mí existía la posibilidad de que hubiese un golpe de Estado, creo que entendí por ahí. Yo hace tiempo estaba convencido de que no era posible. Cuando me estoy yendo muchos años atrás, 35 casi años atrás, cuando yo digo el día que Alfonsín perdió la calle, el día de la casa está en orden, da la sensación de que el pueblo argentino en su conjunto, radicales y peronistas, que era la polarización de aquel momento, más allá de cualquier tercera fuerza que se asomara, el consenso es que no, nadie estaría de acuerdo en ese golpe de Estado. Digamos, me daba la sensación de que ese cuco ya había desaparecido. Pero ahora, después de algunas cuestiones que pasaron alrededor, veo que hay modalidades distintas, y a eso le tengo miedo. Si vos me decís, si yo creo que puede haber un golpe de Estado de estilo 76, yo no creo que pueda suceder. Pero hay modalidades distintas que se están... que comprometen muchísimo a los sistemas constitucionales. Me refiero, por ejemplo, al Lawfare, que es un entramado político, jurídico, mediático muy serio, muy grave, que puede destituir a un presidente. No nos olvidemos de Dilma Rousseff, no nos olvidemos del caso Paraguay, no nos olvidemos de lo recientemente ocurrido en Bolivia, porque alguien el otro día justificaba en un posgrado y decía, claro, está bien, vamos a decir, Evo Morales reformó la Constitución, había cumplido sus 2 mandatos, hizo un plebiscito para un tercero, lo perdió, fue a la justicia, pues está bien, todo lo que vos quieras. Pero, digamos, no es la solución a esto, digamos, el golpe de Estado ni duro ni blando. Pero vuelvo a decir, hay modalidades que han hecho recientemente mucho más daño. Nada hizo más daño que el golpe del 76, pero quiero decir, asoma, digamos, esa posibilidad dañina sin necesidad de la fuerza. La guerra se vuelve cada vez más inteligente. Sí, perdóname, Luciano. Sí, tengo un mensaje a través del chat de Martínez Ilicite, una pregunta para vos, Walter. ¿Qué opina de la participación de Estados Unidos y los Chicago Boys en los golpes de Estado? Y si el grupo OLA, creado en Cuba, fue para combatir a los grupos militares. ¿Tu opinión? Bueno, en esto último yo creo que es una forma de tratar de repeler esto, pero han tenido una incidencia muy importante. Estados Unidos, nos guste o no nos guste, ahora voy a pedir la opinión también de Miguel, porque creo que conoce un poquito más del tema por tiempo también, ¿no? Pero la participación que han tenido los norteamericanos, ¿no? De la Escuela de las Américas y todo lo demás es muy importante. Ya se ve abiertamente casi en su película de Hollywood, ¿no? Lo cual resulta muchas veces gracioso, pero bueno, es como la desclasificación, ¿viste? Llega un momento que todo se desclasifica. Hay ciertas, el FBI creo que desclasifica cada 50 años, el papado cada 75 y así. Hay cosas que en algún momento van a salir a la luz, pero se salen a la luz cuando estemos bien seguros de que todo eso legalmente prescribió. Pero sí, no me cabe, Lisset, la menor duda de la participación de Estados Unidos en los golpes de Estado, dado que ellos piensan, y creo que no lo han dejado de pensar, que América del Sur, América Latina, de su río para abajo, del límite con México para abajo, es su patio trasero. Si me permiten, yo creo que el cuco no desapareció. Fíjate que hay un nuevo cuco. Bolsonaro ya habla de un autogolpe, es decir, el golpe a sí mismo para perpetuarse. Esto es una nueva forma de golpe que está apareciendo ya con años de anticipación, es decir, está avisando
que no va a respetar el resultado de las elecciones porque va a haber fraude. Es inconcebible, siendo él el presidente el que organiza las elecciones, que haga fraude. Es decir, ya ni con fraude puede ganar él. Entonces viene tras el autogolpe. Esto es novedoso en cierto aspecto, ¿no? Porque realmente nunca han respetado. Fíjense una cosa, me voy a remontar a la historia, yo soy historiador. Yo escribí un libro sobre Sarmiento, Sarmiento mentiroso de su historia, porque ya libros que hablan bien de Sarmiento está lleno, hay cientos de trabajos. Pero yo no hablo yo de Sarmiento, lo hago hablar a Sarmiento, y que es la manera realmente de saber cómo piensa una persona, que hable él mismo. Y Sarmiento escribió mucho y bueno, se desdijo y se contradijo y dijo algunas barbaridades. Pero fíjense lo que hablaba acerca de lo que es, lo que yo interpreto la verdadera democracia. Esto lo decía en 1875, está escrito por Sarmiento, está en sus libros, ¿no? Rosas, y no hubo más enemigo de Rosas que Sarmiento, decía, Rosas era un republicano, era la expresión de la voluntad del pueblo y en verdad que las actas de elección así lo demuestran. Es decir, Rosas era un dictador con elecciones, y ser dictador no es malo, porque la suma del poder público la tuvieron todos los gobernantes en la Argentina, los anteriores a la Constitución de 1853 y los posteriores también a través de distintas formas de trampear la Constitución. Y continúa, abogados de nota tuvo en los profesores patentados de Derecho, verdadero entusiasmo era el de millares que lo proclamaban como el héroe del desierto y el gran americano. El gran americano se lo pusieron los yanquis. Presidente de Estados Unidos, dijeron el gran americano, que es Juan Manuel de Rosas. Y dice, Rosas era popular, Rosas era una manifestación social, una fórmula de una manera de ser de un pueblo. La suma del poder público le fue otorgada por aclamación y plebiscito, sometiendo al pueblo a la cuestión. Es decir, que él mismo interpreta que, y yo esto ya lo he sostenido, no hay buenas o malas formas de gobierno, hay buenos o malos gobernantes. Es decir, hubo reyes en la historia de la humanidad, monarcas, emperadores, que han hecho mucho por su pueblo. Y hubo otros reyes que fueron nefastos hasta para sí mismos, terminaron guillotinados. Pero, y hubo presidentes que fueron muy buenos presidentes, cada uno que elija el que más le gusta, pero hay algunos que realmente fueron grandes presidentes argentinos. Y hay otros que dejaron mucho que desear, fueron peor que los dictadores. Entonces, yo creo que lo que no respetamos, y vuelvo al principio, es a la misma ley que nuestros legisladores aprueban y que la Constitución sostiene. No respetamos nada a los argentinos. Y entonces ese es el grave problema. Y no respetar la ley significa que los que la violan nos terminan violando a todos. Muy bien, gracias Miguel por esta apreciación, coincido plenamente con vos. Y bueno, yo también tengo un artículo sobre Sarmiento y no hay nada mejor que hacerlo hablar a Sarmiento. Creo que ahí es donde está la verdad de la milanesa. Bueno, querido Luciano, te quiero agradecer profundamente que hayas moderado esta noche, como siempre, alguna vez lo hiciste también. Y ya estamos, no sé si queda alguno, quiero dejar a nadie sin hablar, pero quiero agradecerles profundamente esta reunión en la que tratamos de hablar de un hecho o de varios hechos, ¿no? Que se resumen en uno, que es el golpe de Estado.
una forma no prevista en la Constitución formal, pero prevista en la Constitución material, porque por ahí Miguel no me va a dejar mentir, pero yo creo que el golpe de Estado llegó a arraigarse tanto en la ciudadanía que después de, digamos, 53, podemos decir, desde el 30 hasta el 83 pasaron 53 años, pero se oía hablar a la gente y decir que sabían que si los gobiernos hacían las cosas mal, iban a venir los militares, ¿no? Entonces era como que formaba parte de una constitución, digamos, material, ¿no? Que no era el libro que conocemos, sino que estaba arraigado en la ciudadanía. No sé si vos coincidís en esto, Miguel. Yo en lo que coincido es que a los gobiernos que echaban era porque, en general, hay excepciones, todas reglas la tienen, pero a los gobiernos que echaban era porque estaban haciendo las cosas más o menos bien. Los militares cuando era al revés la cosa, revés, bueno, pero... no vinieron a echar a los que hicieron las cosas mal, Claro, no le claro, echaron a Menem, no le echaron a Macri, no echaron a los que hacían las cosas mal, echaron a los que hacían las cosas bien o más o menos bien. Perdón, doctores, perdón, pero a esto que está diciendo el doctor Gangi, ¿no? Tan correctamente. Giovanni Sartori, me acuerdo, hace mucho tiempo escribía que vivíamos en un clima de democracias confusas, ¿no? Porque no definíamos de alguna manera qué es esto de ser democrático, qué es el valor de la democracia. Y nosotros, como bien decía usted, señor Lentino, hemos atravesado desde las primeras golpes de Estado, como decía el doctor Gangi, la espada de Damocles, que en cualquier momento venían los militares. Pero hoy, me parece a mí, corríjame usted, estamos viviendo una situación de confusión y donde estamos dejando en estos liberales de pico, como dice usted muy bien, en manos de ellos tal vez el poder de darle al pueblo, ¿sí?, lo que es del pueblo, porque atravesamos, digamos, con los gobiernos del 2003 para acá, una recuperación de derechos, y que hubo un periodo que realmente, ¿sí?, ha sido otra vez restrictivo. Es como que volvemos, siempre caminamos hacia atrás en la democracia. Por eso me parece que, como en estas jornadas, hablar de la historia, hablar de lo que pasó, nutrir a los jóvenes de lo que fue nuestras propias raíces, nuestra propia historia, ¿no? Porque al momento de votar, tenemos que poner eso, y votar siempre en la defensa de los derechos y la democracia, ¿no es cierto? Es muy difícil, así cada 2 o cada 4 años, tratar de hacer participar al pueblo simplemente con el voto, porque el pueblo en realidad participa, pero no participa. ¿Por qué? Porque los candidatos, cuando es a presidente, hay 2 o 3 que tienen posibilidades. Entonces lo que se hace es optar por el que nos parece menos malo. Y eso no es elegir. Elegir es otra cosa. Ahora, si tenemos que optar entre 4 o 5 candidatos, es una opción tramposa, porque en realidad no elegimos, optamos estos 3 son, no hay otro. Y después, fíjense la gran trampa, que es la segunda vuelta, en el que quedan 2 para la segunda vuelta. Y de los 2, uno de los 2 va a tener más del 50% de los votos. Sea como sea el cálculo, va a tener más que 50 más un voto, o sea, 50, 55, 60%. Pero es mentira. ¿Por qué? Porque hay una elección entre 2 candidatos y entre uno de los 2 va a tener más del 50% y va a asumir el poder diciendo tengo el respaldo de la mayoría del pueblo, cuando es mentira. En realidad, el que gana porque el pueblo votó en contra del otro, no a favor de, sino en contra de. Y esto es muy difícil de solucionar. Yo creo que a corto plazo no tiene solución. Para peor, realmente si aparecieran militares como el 43, que aparentemente hicieron una verdadera revolución para que el poder volviera de alguna manera al pueblo, no existen.
no tenemos ejército. Y eso es grave en un país, porque los ejércitos existen no solo para voltear presidente, los ejércitos existen para defender a la soberanía y a la riqueza de las naciones, de que otra nación no se apodere por la fuerza. Y nosotros corremos el riesgo ahora, y nos están provocando los chilenos, de que tengamos un enfrentamiento regional si el presidente que tenemos no le gusta al poder mundial. La arma a Chile, Inglaterra especialmente, porque Chile es punto de los ingleses, la arma, los chilenos son punto de los ingleses, arman a Chile y la Argentina no tiene ejército. Y un país que no tiene ejército es fácilmente ocupable. Y un país que no tiene población como la Argentina, en la Patagonia, ya la Patagonia, según Naciones Unidas, sería patrimonio de la humanidad, cualquiera puede venir y tomarlo. Ya la Antártida nos podemos ir olvidando, porque con Malvinas, la proyección inglesa no es solamente sobre la isla y el mar adyacente. La Antártida es un continente, no es lo mismo que el Polo Norte. Hay tierra, y en esa tierra que hay abajo de los hielos, no solo hay agua potable para tirar para el techo, sino hay petróleo, hay uranio, debe haber litio, debe haber riquezas incalculables, oro. La realidad es que los argentinos, yo pienso de que sufrimos, y en este sentido algunos amigos me dicen, no, pero vos ves en las potencias extranjeras enemigos. Sufrimos el problema de que tenemos que cada vez estar más enfrentados entre nosotros, porque va a ser más fácil cooptar al país entero. Somos realmente en este momento tal vez más federales que nunca. Es decir, los señores gobernadores son señores feudales. Es decir, la Constitución de 1949 defendía el patrimonio de los argentinos para toda la Argentina. El artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 era fundamental. Por eso es que lo echan a Perón, no por otra cosa. Porque los ricos de la Argentina ganaron más plata que nunca. Lo echaron porque el artículo 40 decía que todas las riquezas sólidas, líquidas y gaseosas que se encuentran bajo la tierra son propiedad inalienable e imprescriptible de la nación argentina, con participación de las provincias en un porcentaje que va a determinarse por ley. Pero la realidad es que ahora los señores gobernadores le entregan a quien quiere las riquezas. Hay más de 600 mineras extranjeras en el país llevándose todo, porque ya se llevan todo simplemente haciendo una declaración jurada de lo que se lleva. Yo creo que somos más colonia que jamás en la historia. Esto es espantoso lo que está pasando en la Argentina. Se llevan el río Paraná, es una autopista que está manejada, una autopista para barcos, que está manejada por empresas extranjeras. Los puertos que dan al río Paraná, que nos llevaron a una guerra con Francia en 1838 y con Inglaterra y Francia en 1845, son todos puertos de empresas extranjeras que nadie controla lo que se llevan del país. El problema del país en este momento no es el contrabando para adentro, es el contrabando para afuera. Se llevan nuestra riqueza y no sabemos qué se llevan. Esto es espantoso, esto no lo dice Clarín, no lo dice Nación, no lo dicen los canales Nación, qué sé yo cuánto, no lo dice ningún canal. No hablan lo que hablamos en estos cenáculos. Es decir, se están llevando al país en el bolsillo y nosotros miramos, nuestros gobiernos miran. Por eso yo opino de que el gobierno que tenemos actualmente es lo más popular que puede haber, así entre comillas, pero no está defendiendo la verdadera riqueza del país.
se la están llevando todas, nunca se han llevado tanto. Esto es espantoso, qué sé yo, no me dejen hablar más porque si no van a quedar toda la noche escuchando. No, pero es muy bueno lo que vos decís, me parece, comparto. Bueno, hemos llegado a las 10 de la noche, yo quiero agradecer infinitamente tu presencia, Miguel Lentino, que le das el marco académico, intelectual que merece esta charla, y agradecer a los compañeros y compañeras que se han acercado, y los voy a despedir para que vuelvan, porque si no después no van a volver. Y quería invitarlos para el domingo tenemos las PASO, y desde Legar queremos hacer una propuesta, va a ser un pequeño debate entre algunos intelectuales, pero va a ser una charla que se va a llamar ¿a quién votamos? ¿No? Algo así. Digamos, ¿a quién vamos a votar? ¿Por quién votamos? ¿Y qué es lo que pensamos? Que algo hemos hablado así ya, Miguel algo tiró de los candidatos, pero que realmente es una elección muy atípica. Más allá de la pandemia y todo lo demás, creo que hay un nivel de candidatos muy extraños, y que, bueno, nos gustaría escuchar a los compañeros y compañeras de Legar a quién van a votar y por qué van a votar, y qué es lo que esperan, ¿no? Los más jóvenes todavía, más jóvenes que nosotros, de la Argentina, ¿no? Y de un futuro mediato y un futuro inmediato, y dentro de poco vamos a tener el 2023. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Te agradezco a vos, Miguel, infinitamente tu presencia, como siempre, tu aporte realmente no tiene inigualable, que no tiene precio, iba a decir, y bueno, y a los compañeros por haberse acercado, a Luciano en especial, que nos hizo de moderador esta noche, a Ariel también, y a los demás compañeros que participaron, a todos y No, todas. gracias a vos, Walter, y un placer escuchar también a Miguel. Son dos exponentes con mucha sabiduría respecto a la historia argentina, así que el agradecido somos nosotros. Saludos para todos. Bueno, Yo muchas gracias, doctor. agradezco